David Albelda es de esos futbolistas que eligen equipo de pequeño y termina siendo uno de los símbolos después de dedicarle toda su carrera deportiva. 18 años como profesional, que tuvieron un comienzo muy familiar. Bueno, mis inicios son porque tengo un hermano mayor, 4 años mayor que yo, y allí en el pueblo, soy de un pueblo pequeñito, bueno, pequeñito, 4.600 habitantes más o menos, la Pobla Llarga, y bueno, allí me crié y mi hermano, pues, jugaba al fútbol allí en la escuela de allí, y de seguirlo un poco, ¿no? Pues también me entró el gusanillo por el fútbol. Mucha pelea de los padres para poder desplazarnos, pues ni autobús ni nada, y en aquella época pues ni siquiera ni chándals ni nada de nada, los equipajes uno todo el año y justito, ¿no? Bueno, sobre todo cuando ya das el salto. Yo pasé de allí a la escuela de Alcira, pues porque entre otras cosas en mi pueblo desapareció la escuela, pues por falta sobre todo de recursos. El cambio ya es cuando entras en una escuela como el Valencia, ¿no? Donde en aquella época, pues ves, aunque seas con 14, 15 años, pues decir que estás en el Valencia a nivel de pueblo era lo más. Estaba siempre con la alerta puesta, ¿no? Porque yo pasé del hobby del pueblo, de que sí o sí ibas a jugar, ibas a disfrutar, con tu padre siempre al lado, con tu madre, tal. Pero ya estás aquí y cuando yo entro aquí mi primer año, ves un montón de chavales y ves que cada día iban haciendo una selección, ¿no? Y a los que llamaban, pasar a hablar por el despacho del director, tal. Esos ya no volvían al día siguiente. Yo que creía que venía al Valencia a estar sí o sí, con la tranquilidad de jugar como en el pueblo, y aquello ya era una selección, era una criba constante, ¿no? Y de pronto se vio en el fútbol profesional, en el vestuario de esos jugadores a los que veía en Mestalla. Pues hombre, entras un poco asustado, con pies de plomo, de Romario, de Camarasa, grandísimos jugadores, ¿no? Y claro, gente que tú habías visto como aficionado por la tele y estabas ahí pues esperando a ver por dónde salía la cosa. Camarasa, por ejemplo, era un hombre muy bromista, una típica broma de me cogieron el coche aquí, me tiraron todo el césped que cortaban de los campos encima, me hicieron el coche, vamos, pero polvo desde cuando salí, lo tenía hecho polvo. Como era del Valencia desde pequeñito, me fijaba en los valencianos que salían. Te fijabas mucho en la gente valenciana, Camarasa, Roberto, Fernando. Pero el proceso de formación no había terminado. El club decide que Albelda debe dar un paso importante antes de continuar en la primera plantilla del Valencia. Era su prueba de fuego. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de tener una muy buena cesión al Villarreal, porque pude jugar muchos minutos, ya que yo me hizo volver ya con mucha experiencia. Y después también un poco el grupo de plantilla que encontré cuando subí, ¿no? Una plantilla donde arrastraban los veteranos y donde yo, al ser joven, pues empiezas con un papel secundario, un poco ahí detrás de ellos y tal. No lo mismo que ya subí y tener que dar un rendimiento máximo desde el primer minuto, ¿no? Yo subí con Valdano en la 97-98 y cuando volví ya se había limpiado mucho, porque en aquella época se hicieron fichajes Ortega, Romario, Marcelinho Carioca,
Nico Oliveira. Cambió la plantilla cuando me fui al Villarreal, volví, cambió, ¿no? Ya hablamos de una plantilla donde ya había un grupo de gente joven que estaba entrando, tipo Farinós, tal, vino el fichaje de Gerard. La lesión de Luis Milla le da la oportunidad de asentarse en el centro del campo con Héctor Cooper en el banquillo, algo que continuó con Rafa Benítez como técnico. El Valencia volvió a disfrutar de su época dorada. No, para mí la recompensa, al final el premio era estar. Sinceramente yo creo que aquí ni yo ni nadie pensábamos en aquella época que íbamos a conseguir todo lo que hemos conseguido, y sobre todo después de ver las diferencias económicas que había con Real Madrid o Barcelona, ¿no? Pillamos una época que el Barcelona no andaba bien, estuvo 5 o 6 temporadas sin conseguir nada, y es verdad que entonces también teníamos un rival muy duro que era el Madrid, y además con la entrada de Florentino y el desembolso que se hizo para hacer grandes fichajes, ¿no? Pero lo podemos conseguir, con humildad, con trabajo, y la verdad es que conseguimos ahí en 4 o 5 años, conseguimos un montón de alegrías, ¿no? Las 2 ligas, la UEFA, Supercopa de Europa, Supercopa de España. En 18 años como profesional en el vestuario del Valencia, David Albelda guarda recuerdos buenos. Al final, como recuerdos, sobre todo la primera liga, ¿no? Donde saltó toda la afición ahí en el campo en Málaga, donde hay fotos donde apareces con familiares tuyos en el césped, encima de toda la gente. Ese día para mí fue el más especial que he vivido en el Valencia, ¿no? Yo creo que es más difícil la Liga que una UEFA, y sobre todo viendo los rivales que tienes como Madrid y Barcelona, ¿no? Pero en 18 años también hay momentos bajos. Bueno, sobre todo cuando tuve un problema aquí en el Valencia después de tantos años, ¿no? Y estando en la selección, el problema de tener que llegar a enfrentarme a un presidente pues, que hizo una mala gestión, no porque le diga yo, sino porque ha salido tiempo después el agujero económico que se dejó y donde al final tuve que tomar decisiones, donde hubo una división muy grande entre la afición, y creo que es comprensible, ¿no?, que hubiera esa división, pero al final yo creo que por encima, solo hay una cosa por encima del Valencia para mí, y es la familia, ¿no? Son los tuyos, y en aquella época pues tuve que ir hasta el final, y la verdad que me duele recordar eso porque son cosas que no se pueden borrar, que siempre van a estar ahí. Pero lo que nadie puede negarle a este futbolista nacido en la Pobla Llarga hace casi 36 años es su implicación con el club de toda su vida. ...12, 13 años más o menos, tuve la ocasión de venir un par de veces a ver el Valencia, 2 veces al año venía. Y yo pagaba 1.500 pesetas de aquella época porque no era socio, y al ser niño hasta cierta edad pagábamos, digamos, como media entrada. 1.500 pesetas y en lo más alto, ¿no?, de entonces. Me desplazaba con la peña valencianista de Alcira, que se llama la Peña Valencianista de la Ribera Alta, y la verdad que son anécdotas que siempre guardaré, ¿no? Y entonces el ser siempre del Valencia desde pequeñito, de seguirlo y tal, evidentemente es preciso tener un poquito más de arraigo, de sentimiento, ¿no? Tras 18 años en el Valencia, son casi 500 partidos, jugando en Primera, Segunda, Copa del Rey y competiciones europeas, tanto con la camiseta del Valencia como la del Villarreal.
a la que se añaden 51 internacionalidades con la selección española. David Albelda, un símbolo en Mestalla y a un pasito de ser leyenda che.